Bueno, Miguel, muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias a Claudia también, que entiendo estuvo como parte de la organización, y a todos y cada una de quienes hoy están regalándome un ratito de su tiempo para que podamos compartir esta actividad, tanto en el Zoom como en Facebook. Entiendo también que estamos saliendo. Bueno, eh, me parece que lo más interesante, Miguel, y a través tuyo dialogo también con Oscar López, con Solange, con Alberto, con Juan Acosta, con Raquel, y tantos y tantas que estamos compartiendo esta película de ciencia ficción, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo que es absolutamente extraordinario, un tiempo único en nuestro propio ciclo vital. Nadie ha vivido una cosa como la que estamos transitando, y nadie, esperemos, Dios quiera, va a vivir una cosa similar. Si a vos te parece bien, Miguel, a mí me gustaría compartir una primera instancia que tiene que ver con una caracterización macroeconómica de lo que le pasa al mundo, de lo que le pasa a la Argentina, y luego pelotear, si querés, con preguntas de quienes están compartiendo la actividad, que pueden ir o para el lado de las herramientas de asistencia crediticia que dispone el banco para la pequeña y la mediana empresa, o para el lado de la política, de la economía, de los temas de interés que aquellas y aquellos que estamos compartiendo esta actividad tengan para formularnos. ¿Te parece bien, Raúl? Matías, este es tu espacio, este es tu lugar y queremos aprender. Excelente, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué me parece a mí que es importante intentar poner arriba de la mesa cuando uno piensa, cuando uno intenta caracterizar esta situación de crisis? Le pido a Fede, si tiene la chance de compartir pantalla, que tenga listo el PowerPoint sobre el tema de las caídas de las recesiones. Ese es el que vamos a compartir en un ratito. Miguel, amigos, amigas, esta es una crisis que no tiene precedentes por varias características, no solamente por la dimensión, no solamente por la velocidad y la profundidad en términos de la contracción económica de la crisis que estamos compartiendo, sino fundamentalmente porque es una crisis económica que no está generada por una variable de carácter económico. Es decir, no podemos decir que empezó como la crisis de Lehman Brothers, en donde vos tenías una crisis económica producto de la subprime, de la caída de Lehman Brothers, de la crisis hipotecaria. No podemos decir que es una crisis como la del 29, crash bursátil, que dispara posteriormente una crisis de empleo, o sea, una crisis que arranca el sector financiero y termina en el sector de la economía real. Nosotros estamos transitando algo que es muy parecido a la crisis económica derivada de una catástrofe natural, con obviamente una característica extremadamente singular, porque si vos decís cayó una bomba y no quedó nada, para la reconstrucción, vos te imaginás, uno se configura tiempos propios de lo que te cuesta reconstruir una ciudad. Si vos decís, llegó la inundación, yo soy santafesino, cuando viene el agua, que es peor que el fuego, aquellos que conocemos lo que es una inundación, porque el agua no te deja nada, bueno, decís, cuando baje el agua, no lo ves. Ahora, una pandemia que te pone arriba de la mesa un dilema, que para mí es un falso dilema, que es o protegés la vida humana o supuestamente protegés las condiciones económicas. Y la realidad es que la pandemia tiene hasta acá una sola manera de ser abordada. No hay remedio, no hay vacuna. El distanciamiento social es la única herramienta que permite proteger la vida de las personas. El distanciamiento social es la única herramienta concreta que permite proteger la vida de las personas. Y como contracara de eso, hay gestores de política pública que, con independencia de su inclinación político-ideológica, te pueden decir, bueno,
cuál sería el efecto de abrir la economía o abrir... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más distanciamiento social, menos distanciamiento social. La realidad es que la consecuencia económica que se ve es brutal en todos los países. Los que han tenido cuarentenas más estrictas y los que las han tenido más relajadas. ¿Por qué? Porque la característica de interrelación que existe entre las economías en el mundo y en las economías entre países distantes, entre países en una misma región, como puede ser el Mercosur o América Latina, y también hacia adentro de las economías, como le pasa a Estados Unidos, que tiene estados que ya salieron y otros que están entrando justamente en distintos niveles de cuarentena, pero con mucha integración, justamente. El nivel de integración económica que existe a escala global hace que el efecto del cierre de la cuarentena irradie hacia los distintos sectores económicos, con independencia de su ubicación geográfica o de la dureza que tenga justamente la aplicación de este distanciamiento social. Esto se nota justamente porque vemos básicamente que el volumen de comercio global, el intercambio comercial en el mundo, este año va a caer, lo dice el FMI, perdón, la OMC, no lo digo yo, Organización Mundial de Comercio, entre un 15 y un 30% menos de comercio global. Y el intercambio de comercio global, que es de alguna manera la gran, el caballo que tira del carro del crecimiento de la economía internacional, que creció hasta la crisis del 2008 por encima de lo que crecía la economía, de la economía global. Desde el 2008 hasta ahora crecían a la par el PBI global y el comercio global, y ahora desplomándose en niveles inauditos, con una economía global que se va a contraer 4%. Para que nos demos una idea, en el 2008, crisis de Lehman Brothers, 2008-2009, la contracción global fue 0,1%, Miguel. O sea que el impacto internacional de esta crisis es 40 veces lo que fue aquella crisis, que decían que era la peor desde 1929-1930. Es decir, claramente tenemos un impacto sin precedentes en la historia del capitalismo. ¿Por qué? Básicamente porque el distanciamiento social lo que hizo fue congelar oferta y demanda al mismo tiempo. Si uno piensa, por ejemplo, en el mercado yo siempre digo, de cortes de pelo de la peluquería, pensemos en la demanda de corte de pelo. Hoy no tenés plata, ganas, ni te podés ir a cortar el pelo. Y si tuvieras plata, ganas y te pudieras ir a cortar el pelo, encontrarías que la peluquería está cerrada. Es decir, demanda cerrada, oferta cerrada. Igual, destrucción concreta de valor. ¿Esto qué quiere decir? La peluquería, cuando abra la persiana, Dios quiera cuanto antes, no va a cortar todas las cabezas que no cortó en estos 120 días. El cine, cuando abra sus puertas, no va a vender las entradas que no vendió todas juntas, pero en una semana. Es decir, cuando la economía se frenó, la demanda y la oferta se cerraron al mismo tiempo, lo que tengo es destrucción de valor. La pizzería, cuando cerró, lo que no vendió no lo va a vender. Sencillo. Puede vender algo por delivery, pero lo que no laburó la economía no va a laburar todo junto después. Y eso que genera destrucción de valor supone aumento del desempleo, caída del consumo, aumento de la pobreza. Entonces, ese freno brusco de la oferta y de la demanda que se cerraron a la vez destruye valor. Esa destrucción de valor genera una recesión sin precedentes a escala planetaria. Y entonces lo que vemos es que todos los estados atienden este freno brusco a la economía con políticas
de contracíclica se llaman. Argentina lo atiende, por supuesto, con las herramientas que dispone, es decir, menos herramientas que el resto de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque Argentina tenía una economía antes de la pandemia que ya estaba en crisis. Esta es una crisis recargada, es decir, podríamos decir que Argentina ya estaba en el tobogán de bajada, cuando te tirás del tobogán, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos nos tirábamos del tobogán? Bueno, ya nos estábamos deslizando en el tobogán de caída cuando nos agarró esta pandemia y lo que nos está haciendo es empujar más rápido en el tobogán. El resto de los países estaba creciendo, Argentina ya estaba cayendo. Una crisis que arrancó, una recesión que arrancó, Miguel, en el año 2018, en abril precisamente del 2018. Esto acelera esa recesión. Y lo que hacen los estados en general y la Argentina en particular es desplegar políticas contracíclicas. Es decir, acá el ingreso familiar extraordinario, 10.000 pesos a 9 millones de personas. Acá el ATP, el programa de asistencia productiva que permite justamente el pago del 50% de los salarios de más del 99% de las pymes en la Argentina. Una política de ingresos en donde el Estado aumenta su presencia. ¿Alcanza? No. Subsidio de tasa de interés para que vos puedas conseguir 24% de tasa de interés si sos una pyme, por ejemplo, del Banco Nación, mientras el mismo banco te paga 30 por un plazo fijo. O sea, un banco que presta más barato de lo que paga, claramente hay un subsidio de tasa. Con la inflación en 42%, el 24% es tasa de interés negativa. O sea, es como en Estados Unidos, menos 7%. En países con inflación de 0, 1, 2, esto sería una tasa de menos 7, menos 8. En un país con 40 puntos de inflación, 24 puntos de tasa es tasa negativa. Es tasa negativa porque quien toma un préstamo, si vende, por ejemplo, toma un préstamo, no sé, un negocio que vende no sé, comida. El menú de comida, la carta, en donde vos tenés fideo a la boloñesa, ravioles, ñoquis, va a aumentar mucho más que lo que la tasa de interés que vos estás pagando. Porque es muy probable que tu carta valga 40% más cara dentro de 12 meses, mientras la tasa vale 24%. ¿Se entiende? Entonces, es tasa negativa. Entonces, en esa configuración se encuentra el resto de los países, Argentina con menos herramientas, porque viene de tener 2019 con 53,8% de tasa de inflación en el 2019, 2 puntos de tasa de desempleo, 35% de pobreza, obviamente un PBI de deuda externa acelerando mucha deuda en muy poco tiempo, y esto obviamente configura un punto de partida muy complicado para la Argentina. Ahora, si lo ponemos en términos gráficos, en términos de cómo se dio la caída justamente del producto, si Federico nos acompaña, Fede, por favor, el gráfico de PBI, vamos a ver distintas crisis. Acá tenemos, Miguel, amigos, amigas, básicamente no todas las recesiones argentinas, sí las más relevantes. En rojo, la del tequila. Y lo que tenemos, déjeme que explique, Miguel, el gráfico que estamos viendo. Lo ven todos, ¿verdad? Sí, sí. Sobre el eje horizontal, lo que tenemos es la actividad económica con un indicador en base 100. Es decir, por ejemplo, perdón, sobre el eje vertical, sobre el eje horizontal, meses. Si nosotros miramos la crisis del tequila, partimos nivel de producción en base, digamos, antes de que comience la crisis, vemos que hace piso 2 veces en el mes 8 y en el mes 11 más o menos. Vamos hacia el eje horizontal, Fede para abajo, deslizar el cursor hacia abajo, y ven ustedes que lo que ven hasta abajo de todo, hasta el eje horizontal, hasta el abajo del cursor, eso, hasta más abajo, entre 0 y 20. ¿Ven ahí? Ahí hace piso la crisis del tequila, año 94, ¿verdad? 94-95. Y ven ustedes que la contracción, ahora sobre el eje vertical, en ese momento lo que teníamos era más o menos el nivel de actividad
abajo de 95. Es decir, que la economía se contrajo llegando más o menos a tener un nivel de actividad que era 92% del momento en el que comenzó la crisis. O sea que en el mes 11 yo tenía una actividad que era 92% lo que era en el mes 0. Ahí rebota la economía. Y me tomó 18 meses en recuperar el nivel de actividad antes de empezar la crisis. Vamos a otra crisis, la más larga, la del 98-2002, en color mostaza. La recesión comienza en el 98 y tiene un nivel de actividad que era el 92% de la actividad económica de cuando empezó la crisis. Se acelera en 2001-2002, o sea, pasaron 40 meses y ahí la crisis se acelera un montón. Y en el mes 40, más o menos en el 2002, hace piso la crisis, se termina la recesión, empieza a recuperar, y ahí ven cómo cambia y empieza para arriba, y tarda, si se observan bien, 82 meses la economía argentina en recuperar el nivel de actividad que tenía antes de empezar la crisis. O sea, la recesión duró 42 meses, pero tardó 82 en recuperar el punto de partida de antes de la recesión. ¿Se entiende? 82 meses tardó la economía argentina en volver al punto de partida de antes de la crisis. Miren ahora la crisis del presente, en violeta. Empezó en el 2018, veníamos en una crisis muy parecida al 98-2002, fíjense cómo se parece, con un nivel de actividad que era una caída de 5 o 6 puntos, pero vean cómo se desploma la actividad en un periodo de tiempo muy corto y en 2 meses nos vamos a esta caída que se vio el otro día, 26% de caída de actividad industrial en un mes. ¿Cuánto tiempo tardará la economía argentina en dos cosas? Empezar a recuperar, o sea, que muestre signo positivo respecto al momento anterior, y por otra parte en recuperar el momento previo, que es justamente el de 2018, que no quiere decir que era un buen momento, pero en recuperar eso, ese nivel de actividad, ¿cuánto va a tardar? No lo sabemos. Lo que está claro es que la velocidad y la profundidad de esa crisis no tiene precedentes. Entonces viene la otra pregunta. ¿Por qué el Estado argentino hace lo que hace hoy? Básicamente porque lo que hoy tiene la economía argentina es una política de mitigación, no una política de reconstrucción económica. ¿Qué quiero decir con mitigación? La mitigación es, si a vos te avisan que va a caer una bomba atómica como la de Hiroshima, vos no te vas a poner a pensar cómo reconstruir la economía. Lo que tenés que tratar es salvar la vida. Entonces, lo más importante ahí es la dirección del refugio antibomba. Y eso es la IFE. El ingreso familiar extraordinario y el ATP es igual para todo el mundo, no es sectorial, que si turismo, que si gimnasios, que si fundaciones, que si negocio de venta de ropa, que si gastronomía. Es 10.000 pesos para todo el mundo, plan para pagar los sueldos para todas las pymes. Cuando pase la crisis vemos, hoy todos en el refugio, para que esto que es como si cayera un meteorito en la Tierra, impactara contra la Tierra, una vez que impacta libera la energía y no sé qué me voy a encontrar cuando salga del refugio. De hecho, el meteorito todavía está cayendo, o sea, impactó contra la Tierra y se está hundiendo en la superficie terrestre. Está liberando energía, porque no sé cuándo, cuando termine la pandemia, cuando levantemos definitivamente la cuarentena, fase 7, 8, 12, lo que fuera, ahí decís, terminó el quilombo. Salgo del refugio y miro, ¿qué me encuentro? Me encuentro Hiroshima, todo destruido, me encuentro Berlín o Londres después de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad semi-destruida. ¿Qué me voy a encontrar? No lo sé.
No sé cuál es el nivel de deterioro económico emergente de esta crisis, porque vos, con distintos niveles de apertura económica, estás con la peluquería cerrada un mes más y entonces no abriste más. Fin. Pero tenés que abrir la economía. Bueno, está bien, pero es una catástrofe, no es una decisión. Es decir, la decisión es abrir la economía, se muere la gente. Bueno, esa decisión, como es preeconómica, tiene consecuencias económicas que son impredecibles. Porque en otros lugares, como en San Pablo, dejaste los negocios abiertos, se murieron decenas de miles de personas, igual te fundiste. Con lo cual, el tratamiento de catástrofe natural me parece que es el más apropiado. Entendiendo que un tsunami no se para con ganas, sino que se para cuando pasó el tsunami, y no depende del de arriba. El Barba dice, toca esto, yo que soy creyente, y toca. Entonces, hoy la Argentina está administrando una crisis sin precedentes, con menos herramientas que Perú, que Colombia, que Uruguay, que Paraguay, que Chile, que Brasil, porque era una economía mucho más golpeada. En ese escenario hay herramientas de crédito que se diseñan, que son subsidio de tasa y algunas herramientas para atender puntualmente la problemática PYME. Pero eso es lo que hoy tiene la Argentina y la descripción en un mundo de ciencia ficción, que es el que estamos transitando, y que tiene como consecuencia una economía que se va a contraer 8 o 10% y seguramente con un desempleo largamente por encima del 12-15%, con una pobreza más parecida a 45 que a 35 y con una dinámica en donde la capacidad instalada que vamos a usar en la Argentina cuando empecemos a buscar un camino será seguramente del orden del 50%. Una economía, en síntesis, que no tiene que ser pensada en su recuperación, Miguel, sino que la palabra es la reconstrucción económica. Entonces, el programa económico que viene no será un programa económico de recuperación, sino que será como el plano de un edificio, a ver cómo establecemos de vuelta las columnas sobre las cuales vamos montando el devenir de la economía pospandémica, con esta realidad nueva, distinta, que emergerá a la salida de esta cuarentena. Siendo 19:29, Miguel, yo llego hasta acá y si querés empezamos a pimponear un poquito con las preguntas o nos metemos en donde ustedes dispongan. Dale, arrancamos con las preguntas. Dale. Perfecto. Hay bastantes preguntas. Buenas tardes, Matías. Acá, desde el Facebook y desde el Zoom. En el Facebook aparece esta pregunta de cuál es el plan de salida que tiene la Argentina, o el plan de reconstrucción, que estás hablando económica. Si hay algún plan, y si lo hay, ¿para dónde se orienta? Pensemos el siguiente ejemplo. Supongamos Solange, no sé quién hizo la pregunta, para contestarle puntualmente. Daniel Cañadas. A Daniel. Supongamos, Daniel, y gracias por tu pregunta, que yo te pido que hagas el plano de un edificio. Muy bien. Vos me decís, ok, Tombo, buenísimo, dale, hago el plan, en esta idea de pensar el programa económico de la reconstrucción. Tú me decís, Tombo, indícame de qué material, cuántos pisos querés. Quiero 20 pisos, con amenities, que tenga gimnasio. Muy bien, Tombo, excelente. ¿De qué cómo querés el edificio? ¿De qué material lo querés? Bueno, Daniel, mirá, no sé, no tengo claro si va a ser de ladrillo, de hormigón, de madera. Entonces, Daniel, vos me vas a decir, Tombo, para que yo dibuje el plano, necesito el material de construcción del edificio. ¿Qué sería el material de construcción del edificio en el programa económico? El resultado de la renegociación de la deuda externa. Argentina no tiene claro cuánto le cuesta el capital. Pero como no tenemos claro el valor de la tasa de interés, el programa económico necesita esa información. No es una cuestión de ganas. Es una cuestión de saber si lo vas a hacer de ladrillo, de hormigón, de madera. Dato 1. Entonces, mientras estamos administrando la crisis, mientras estamos
tratando de armar refugios para que nos metamos mientras caen las bombas. No podemos pensar la reconstrucción económica hasta que no tengamos ese dato. Podemos tener ideas estratégicas, sectores que van primero, sectores que van después, pero es muy difícil que hagamos el programa económico si no sabemos el resultado de la renegociación de la deuda. Y falta algo más. Que si yo te digo, Dani, haceme el plano, aunque vos tengas los materiales, me vas a decir, ¿vamos a ver el terreno donde armamos el edificio? Sí, vení. Y yo te invito, y vamos con el barbijo, corremos un chapón y vemos que el terreno es un lote de 8,66 por 50 de fondo, arena movediza. Y me decís, Tombo, escúchame, hasta que no, ¿dónde termina esto? Y no sé. Bueno, pero entonces esperá que meto la retroexcavadora hasta que no saco toda esta arena movediza. ¿Cómo querés que te haga el plano? Si yo no sé si el fondo tiene 3 metros, 5 metros. La arena movediza es la pandemia en curso. Yo no sé qué economía me voy a encontrar. Si no sé si la tasa de desempleo de punto de partida es 12, 17, 25. Hasta que no termine de impactar este meteorito, y como no sé si lo que me encuentro es Hiroshima, todo arrasado, o Berlín o Londres, digo Segunda Guerra Mundial, no conozco el terreno sobre el que voy a armar mi edificio. Y por lo tanto, no tengo información suficiente para saber cómo diseñar mi programa económico. Ahora, hablar en la tele, te puedo decir un montón. Es decir, el PowerPoint lo armamos todos, ¿eh? Entonces, las intenciones pueden estar. Ahora, si yo no tengo claro el final de la pandemia, no tengo claro el final de la negociación de la deuda, no tengo los dos elementos serios para hacer un programa económico completo. Como si no tengo los materiales ni definición del suelo, no puedo hacer el plano para construir un edificio. Por eso todavía el programa económico, de alguna manera, dialoga con la realidad, aparecen iniciativas, pero como un todo, para mí, hasta que no esté esta información, muy difícil que termine de estar, porque va a ir cambiando en función de estas variables que yo les mencionaba recién. Bien, acá preguntan, en esta incertidumbre, ¿qué se hace? Preguntan ahí en el Zoom. En esta incertidumbre, en términos económicos, lo que se hace es prepararnos. Y prepararnos quiere decir pensar distintas hipótesis de trabajo para distintos escenarios. Hoy un empresario pyme tiene que pensar 3 escenarios posibles. Escenario para su propio mercado, es decir, no es lo mismo un gimnasio que una panadería que un local de venta de ropa. Yo tengo que pensar si mi mercado va a ser un mercado expansivo, conservador o contractivo, si mi demanda va a estar, porque por ahí un abogado va a tener más trabajo, un negocio de venta de software va a tener más trabajo, por ahí una panadería va a tener el mismo trabajo y tal vez un gimnasio va a tener menos trabajo. Entonces, yo tengo que preparar según los escenarios previstos para cada escenario, porque tal vez un gimnasio tenga menos trabajo todos los gimnasios, pero el gimnasio donde yo estoy tiene más laburo porque cerró la competencia. Entonces, dentro de esos 3 escenarios tengo que pensar para cada escenario 3 hipótesis: agresiva, conservadora y defensiva. Y eso quiere decir que yo tengo 3 hipótesis por 3 escenarios, son 9 hipótesis de laburo que suponen el diseño de 9 estrategias distintas, y para cada estrategia tengo que pensar un plan comercial, un plan de capital humano, un plan financiero, un plan impositivo, un plan jurídico, etcétera, etcétera. Y eso obviamente es tener una mirada proactiva. Ahora, no puedo pensar lo que viene con la cabeza del pasado. No se puede mirar el futuro con el mentón sobre los hombros. Por eso es importante no tomar este tiempo de manera pasiva. Es el tiempo de leer, de informarme, de ver qué pasa con mi mercado en otros países, en países con demandas parecidas. Es un tiempo para diseñar
distintas estrategias posibles según cómo se configure la coyuntura de lo que viene. Y esto se puede pensar fundamentalmente porque estamos pensando en todos los escenarios posibles, en mercados acotados. Entonces, ahí tengo que ir pensando justamente este posicionamiento. Es lo que yo haría si fuera un empresario pyme. Con respecto a los créditos otorgados a las pymes, dice, la pregunta es, ¿sirvieron para sostener la falta de ingresos por parte de la pandemia, por el parate con la pandemia? ¿Se están evaluando acciones para fomentar la producción? O sea, que no sea solo créditos, sino para fomentar la producción. Las acciones tienen que ver fundamentalmente con el crédito de capital de trabajo. Las acciones tienen que ver con el sostenimiento de la demanda. Lo que hoy se piensa es tratar de que no sea más profunda la crisis. Digamos, hoy es todo mitigación. Es un Estado que recauda mucho menos que lo que recaudaba antes y gasta mucho más. No hay soluciones mágicas. Acá lo que viene no está nada bueno. Decir otra cosa sería mentir. Entonces, dentro de esa gestión de que lo que viene no está nada de bueno, yo lo que te digo es que la agenda más importante que la Argentina tiene por delante es la agenda del hambre. Porque no hay un modelo de desarrollo sostenido de ninguna nación, de ninguna sociedad, en donde la mitad de la gente es pobre y en donde el 15% no tiene la posibilidad de completar una dieta de 2.000 calorías diarias. Con lo cual, el Estado lo que termina haciendo es ordenando prioridades. El ordenamiento de las prioridades es el ejercicio de gobierno de quien le toca ejercer el poder en el país del que se trate. Y hoy la agenda más importante va a pasar por mitigar la crisis social que tenemos en curso y por delante. Porque lo más importante es hoy que falta morfi, lo más importante es que hace frío, y en ese sentido no hay modelo de sociedad posible, por lo menos para quienes nos toca gobernar hoy, que no empiece por atender esas víctimas de esta pandemia, esas víctimas económicas de esta pandemia. No quiere decir que hay que negar, por supuesto, al empresario que le está yendo recontra mal, sino que a la hora de tener una sala de emergencias, yo siempre pongo dos ejemplos que son gráficos y no muy agradables y que no son políticamente correctos, pero me parece que son bastante, uno puede imaginarlos, ¿no? Esto es como si fuera una sala de emergencias después de una catástrofe natural y el médico llega y ve pacientes que tienen perforada la arteria femoral y otro que tiene fracturada la tibia y el peroné. Entonces, ¿a quién atiendo primero? Bueno, el que tiene, digamos, fractura expuesta de tibia y peroné está en un grito, es una catástrofe, está sufriendo un montón. Pero el que tiene perforada una arteria, si no le hago un torniquete se me muere. Entonces, entre la gente que le va recontra mal y los que se están muriendo, este gobierno va a atender primero a los que se están muriendo. Entonces, primero hay que ir a atender la agenda del déficit alimentario. Lo que no quiere decir que no se atienda a lo otro. ¿Se entiende? Ahora, en un país con recursos recontralimitados, producto de una gestión bastante deficiente, primero vamos a ir a atender la tarjeta alimentaria. ¿Duele? Sí. ¿Se van a enojar con nosotros? También. ¿Lo podríamos hacer mejor? Seguramente que sí. Tenemos que escuchar a todos los sectores sin duda, porque no hay diseño de programa económico que no sea escuchando a lo que los que transitan la realidad cotidiana tienen para decir. Ahora, después de todo eso, al final del día, hay que atender primero al que le hace ruido la panza. Porque no es una cuestión de que el que más mérito tiene le va mejor. Nosotros, quienes nos toca gobernar, y no es un mensaje político vacío, sino que tiene un sentido de ser, no creemos en la meritocracia como organizador del éxito individual si antes no aparece el Estado para igualar el punto de partida. Porque no creemos, para nosotros es falaz creer que la meta la cruza antes en la carrera
el que corre más rápido, sino que la cruza normalmente antes en la vida real el que sale de más adelante. Y entonces el que tiene hambre normalmente corre la carrera empezando de más atrás. Entonces no es que gana el que va más rápido, gana el que sale de más adelante. Por eso hay que intentar igualar el punto de partida, aunque sea con una política que atienda lo urgente, y lo urgente hoy en la Argentina es el hambre. Acá siguen varias preguntas de diferentes temas, pero acá Feliciano dice, Matías, ¿cómo ve usted al trabajador después de la pandemia? Desde el punto de vista del trabajador de entidades, las nuestras, o entidades privadas. Me parece que hay todo un desafío, me parece que el mundo del trabajo tiene que dialogar con el mundo de la producción y con una dinámica distinta. Yo sueño con una sociedad, y la sociedad argentina, con un capitalismo de nuevo tipo, que no es un capitalismo venezolano, ni cubano, ni ninguna de esas estupideces que a veces se ponen arriba de la mesa. Un capitalismo en donde el criterio de éxito de quien es dueño de una empresa no sea solamente el fin de lucro, sí el fin de lucro, sí que gane plata, que gane mucha, pero que un empresario exitoso pueda ser el empresario que gana plata y que genera empleo. En donde el sistema financiero, para darle un crédito, evaluemos dos propuestas similares y en lo que define entre A y B sea cuál genera más laburo. Porque en el siglo XXI necesitamos construir relaciones que privilegien la creación de empleo, porque si no, nos van a reemplazar las computadoras, que no está mal el uso de la tecnología. Pero aquellos que tenemos una mirada en donde ponemos a las personas en el centro de la decisión, y no una planilla de Excel, en donde nos importa qué le pasa al otro, y el trabajo es una relación de producción, pero también es una relación humana, entendemos que tenemos que generar las condiciones para que crear empleo sea también sinónimo, si se quiere, de éxito. Y eso obliga a que el mundo del trabajo se ponga de acuerdo con el mundo de la producción para intentar generar condiciones de empleabilidad sostenibles en el tiempo. Y eso quiere decir que todos tenemos que poner algo. En la poca, en la mala. No estamos en la puja distributiva en este momento. Estamos en la catástrofe natural. Entonces, también ahí, quienes gestionan el mundo del trabajo tienen, como han tenido siempre, la responsabilidad de que no solamente hay que cuidar el poder de compra del salario, sino el salario, la fuente de laburo. Y esa discusión, y no me voy a meter acá en la gestión de lo sindical, por supuesto, es una discusión muy difícil de sostener, porque es una tensión natural entre el que tiene laburo y quiere que su salario aumente como la inflación y el que discute con el empresario, en donde el empresario dice, escuchame, yo me estoy fundiendo, ¿qué hacemos? Digamos, cerramos un número que te protege contra la inflación y rajamos a 5, o emparejamos y defendemos la fuente de laburo. Es muy complejo a todo nivel la discusión que se viene, pero al que le gusta esta idea de participar para transformar la vida de los demás, sabemos que no hay que sacarle el culo a la jeringa. Estas son las discusiones de fondo que hay que dar. Y en las crisis, en las difíciles, hay quienes arremeten y hay quienes arrugan. Normalmente quienes representan a los trabajadores son los que arremeten, no los que arrugan. Por eso hay que tener claro justamente el debate que se va a dar en el tiempo post-pandémico, porque va a ser un debate muy difícil. Acá Jorge Césaro pregunta, en este escenario catastrófico de máxima incertidumbre que tan claramente estás planteando, pareciera que el arreglo de la deuda es prioridad estratégica. ¿Usted cree que vamos en buen camino con respecto a esto? Yo creo que sí. Y me parece importante entender que el arreglo de la deuda es estratégico no por la deuda, por quienes cobra la deuda, porque el arreglo de la deuda va a determinar el costo de la tasa de interés. Y en definitiva, eso determina la posibilidad de invertir y la inversión es el motor finalmente de la economía. Para nosotros, primero viene el consumo. Por eso estamos apuntando al consumo, sin descuidar la tasa de interés. Porque hoy este banco, del cual me toca
ser vicepresidente. Tiene un presidente que se llama Eduardo Hecker, que sabe mucho de bancos, que lo primero que hizo fue bajar el costo de la tasa de interés para la pyme. Y este gobierno es un gobierno que puso a la economía argentina a discutir niveles de 20 a 32% en tasa de interés, cuando hace exactamente 7 meses la discusión en la Argentina era el LEVAC o LELIC. Y la propaganda de los bancos de la competencia era un tipo trotando a las 5 de la tarde por una plaza o a las 3 de la tarde y lo que le ofrecían es, no vayas a laburar, nosotros nos encargamos. Bueno, ese es un mundo distinto del que nosotros proponemos. ¿Quién tiene razón? No lo sé. Yo no soy tan soberbio como para estar seguro de que la razón nos asiste. Pero, bueno, nos toca gobernar a nosotros. Así que vamos a proponer una cosa diferente. Con respecto a los impuestos hay varias preguntas. Acá dice, ¿se va a aprobar el impuesto a la riqueza? ¿Será por única vez o quedará fijo como plantean afuera? Y por otro lado, desde las pymes preguntan si no crees que las pymes pagan demasiados impuestos, a diferencia de otros países de la región, y que son los que sostienen las fuentes, para poder sostener las fuentes de laburo. La primera no lo sé. La de la riqueza, segunda, la de la riqueza no lo sé. La segunda, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre una reforma impositiva que parta de un paradigma. A mí me gustaría que paguemos mejor y no menos impuestos. Eso supone toda una discusión de fondo. No pagar 160 impuestos distintos, pagar 5, pagar 10 impuestos. Y mis amigos contadores, yo soy economista, son primos míos. Vamos a la misma facultad, yo les doy clase en la universidad hace muchos, muchos años de economía. Yo digo, 10 impuestos, 15, 160, es imposible. Por otra parte, me parece que la presión impositiva tiene que expresar una relación que supone qué hacemos con los impuestos. En la Argentina los impuestos van fundamentalmente a sostener derechos, que es el sistema de seguridad social. Ahora, ¿queremos pagar menos impuestos? Bueno, hay que sentarse a discutir a qué edad queremos jubilarnos. ¿Tom, vos sos de derecha? No, pero tampoco soy del Partido Obrero. ¿Quieren que le diga? La verdad es esa. Entonces, tenemos que discutir un régimen previsional serio. Y eso no quiere decir correr hoy la edad de la jubilación. No mañana. Pero sí entender que si vivimos 85.000 años y nos queremos seguir jubilando a los 65, bueno, vamos a tener que pagar impuestos del orden del 60% de lo que entra. ¿Queremos pagar menos? Bueno, corramos la raya de la edad jubilatoria, no el año que viene, como hacen muchos países, gradualmente, en el 2029 tal vez te jubilás a los 67, a los 68, pero lo tenés que discutir en el contexto de un mercado de trabajo que crece. Ahora, si vos tenés un desempleo creciente y le subís el techo a la jubilación, le pones un tapón a los que entran al mercado de trabajo. Por eso la discusión tiene que ser de fondo, sobre un paradigma que privilegie la defensa del laburo. Y eso supone entender que todo tiene que ver con todo, y eso supone entender que no puede haber una reforma previsional, si querés, en el contexto de una rediscusión de las condiciones de empleabilidad, empezando por creer que el empresario toma más trabajadores cuando los trabajadores son más baratos. Eso es mentira. El empresario toma más trabajadores cuando vende más, no cuando el empleado le sale más barato. Si no, uno no entiende por qué aumentó el desempleo con el gobierno anterior. Si el costo de los trabajadores bajó. ¿Por qué bajó? Porque los salarios avanzaron más despacito que los precios. O sea, si vos tenías un emprendimiento, la proporción del costo de tu trabajador respecto de tu ocasión económica se achicó, porque aumentaste los precios mucho más que los sueldos. Y sin embargo, nadie tomó más trabajadores. Tenemos que buscar un modelo que, privilegiando el consumo, empuje la economía para adelante, y en ese contexto, me parece, discutir condiciones de empleabilidad, condiciones de sistema previsional, en el contexto de una presión impositiva que, si queremos bajar los impuestos, tenemos que saber que para eso tenemos que correr o modificar el sistema previsional.
Si nos gusta este sistema previsional, no estoy planteando la respuesta. Tenemos que entender que los impuestos son estos. Lo que no podemos plantear es bajar los impuestos y tener la mayor cobertura previsional probablemente de América seguro y una de las mayores del mundo. Entonces, o es una cosa o es la otra. Pero lo que no puede tener es una mentira a caballo de 3 o 4 locos que en la tele pasan a los gritos hablando del gasto público, de esto, de lo otro, y no plantear la ecuación completa. No plantear la ecuación completa. Entonces, el tipo que te dice bajar los impuestos te tiene que ir atrás, bueno, y jubilate a los 70. Fin de la historia. Ahora, bajar los impuestos y jubilate a los 65 es una farsa. Es una farsa. Porque la única posibilidad de reconfigurar el esquema de gasto en Argentina es rediscutir los derechos adquiridos, que son las jubilaciones y el derecho a la asignación universal por hijo. Eso es donde más está concentrado el gasto en Argentina. Punto. ¿Lo queremos rediscutir? Ok, rediscutámoslo, ningún problema. Gradualmente hacia adelante. Ahora, si te corren con que no, los planeros, que eso es un verso absoluto, fácil de decir a la hora de hacer, y por supuesto, cuando lo vengan a discutir, hay que ver cuántos votos hay en el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos que creemos que hay que defender la capacidad de que el Estado le pueda dar de comer a la gente que no come hoy. Y para adelante, ver la manera de incorporar a toda esa porción de la sociedad que tenemos que proteger primero que al resto. Acá hay otra pregunta. Daniel pregunta si puede haber un plan Bonex. Mira, a mí me parece hoy improbable. Un plan Bonex solo sucedería en el caso de que el Estado o el Banco Central no le devuelva las letras o los pases a los bancos y los bancos se den vuelta y no te puedan devolver los depósitos, que fue lo que pasó. Me parece que antes que un plan Bonex, lo que podés tener es una aceleración de la tasa de inflación como alternativa, ¿no? Finalmente, la pregunta es qué va a pasar con la demanda de dinero. Y eso, bueno, es toda una discusión, sin duda, que hay una discusión por delante para resolver, porque para que se te para que se te modere la demanda de dinero, tenés que, bueno, o tener una economía que crece y que demanda más dinero por mayor cantidad, o una tasa más alta. Y eso, obviamente, es el camino que hay que ver cómo se recorre con la información que no tenemos hoy, que es profundidad de la crisis, el suelo donde hago el edificio y costo del capital, que es la renegociación de la deuda. Bueno, quedan poquitos minutos, así que voy a tratar de sintetizarte las preguntas. Acá Sebastián Rodríguez pregunta, ¿qué proyección inflacionaria ves y crees que podría darse en este último semestre? Yo no veo, digamos, 2,2 fue la inflación del mes pasado. No me parece que tengamos necesariamente que tener un salto inflacionario inmediato. ¿Riesgos de aceleración? Hay. Sí, hay. La inflación es un fenómeno monetario exclusivamente, para mí no lo es. Ahora, desde el lado monetario tenés muchas condiciones para que la inflación por lo menos le cueste ceder. También es cierto que si fuera un fenómeno exclusivamente monetario, en el gobierno de Néstor hubieras tenido una inflación galopante, porque a la salida de la convertibilidad tuviste dos cosas que dicen que generan inflación, la devaluación y emisión monetaria. En el 2002 tuviste 40 puntos de inflación y en el 2003 tuviste 3%. O sea, monetario solamente para mí la inflación no es, pero tiene componente monetario. Para que la emisión no se convierta en inflación, tenés que hacer que la gente se quiera quedar con los billetes. Y para que se quiera quedar con los billetes, que eso se llama demanda de dinero, tenés que tener básicamente un emisor de moneda que tenga reputación, que sea creíble. Y eso supone un conjunto de factores que exceden lo estrictamente técnico. Yo soy un economista que cree en la política, digo que cuando vos crees en tu país, cuando vos querés quedarte, cuando vos te decís, che, no, pero la cosa viene bien, bueno,
aumenta la voluntad por invertir en la economía real y no en la bicicleta. Y todo eso configura la demanda de dinero, que es política, económica, social y cultural, y no solamente depende de una cuestión de orden cuantitativo. Y entonces eso también tiene que ver con la reputación del Banco Central, y eso, bueno, es un enorme desafío. Sin duda es un enorme desafío. Pero tasa de inflación esperada, no solamente no respondo, sino que además no puedo por normativa, porque es como opinar qué va a pasar con el dólar. A mí el Banco Central me lo prohíbe porque soy un funcionario de un banco público. Y en el día de hoy menos todavía, ¿no? Bueno, acá la última pregunta y lo liberamos. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de implementar una renta básica? Discutible. A mí me parece que la renta básica suena lindo, pero a mí me gusta la idea de un concepto, algo así como si fuera un trabajo básico universal. Porque me parece que la experiencia de esta cuarentena nos tiene que dejar un dato, que es, primero, el mundo que viene tiene que ser un mundo en donde valoremos distinto el hacer de cada uno. Mi sobrina labura en la caja de Jumbo. Y créanme que ella tiene un laburo mucho más valioso que el de un puto gerente de marketing para lavarnos el cerebro para que agarremos la polenta de moda o el desodorante de ambiente que corresponde. Porque el gerente de marketing puede no estar 6 meses y ustedes siguen comprando. Mi sobrina no está en la caja y ustedes se fuman una cola de 2 horas y media para agarrar un jabón en polvo o para irse del supermercado con el jabón en polvo. Un empleado de recolección de residuos, un enfermero, una enfermera, un médico, ganan mucho menos que un gerente financiero, y sin un gerente financiero la vida sigue, pero sin un recolector de residuos no podés respirar del olor pestilente que tenés en la cuadra de tu casa. Algo hay que rediscutir. Algo hay que rediscutir en ese contexto. Y en ese contexto, como me parece que algo hay para rediscutir, creo que hay que intentar proponer, más que una transferencia directa, que se premie al empresario que dice, mirá, por eso el sindicalismo tiene algo que hacer ahí también, que diga, ok, un laburo de 8 no, dame 2 de 5. Y va a ser un todo, no todo el mundo bárbaro, pero todo el mundo menos mal. Hay mucho para pensar. Yo lo que creo es que el tiempo que viene no es el tiempo de las respuestas, sino que es el tiempo en donde tenemos que tener el coraje de formular preguntas nuevas. Yo estoy pensando en voz alta con ustedes y me gusta que haya preguntas, pero yo creo que lo relevante de la sociedad pospandémica va a ser que nos animemos a formular preguntas afuera de la caja. Salir y decir, che, ¿qué hace un dirigente empresario preguntando algo que parecería ser más de un dirigente sindical? ¿Y qué hace un dirigente sindical preguntando algo que parecería ser de un dirigente pyme? Bueno, eso es la tarea de la reconstrucción, justamente, en donde, sabiendo los intereses que cada una y que cada uno tiene que defender, tener la capacidad de formular preguntas que nos lleven a un lugar distinto. Porque está claro que si queremos repetir las recetas que venimos aplicando, solo vamos a llegar al lugar que venimos llegando. Y que en la Argentina tiene un comienzo que para mí es absolutamente claro, que es 1976, más precisamente el 24 de marzo. Hay una manera de repetir los proyectos de desarrollo nacional que chocan siempre con una restricción parecida. En un mundo absolutamente distinto, por supuesto, que no hay que pensar el mundo del siglo XXI con la cabeza pre-crisis, digamos, pero me parece que hay que intentar entender una organización política, no me refiero ni a peronismo ni a radical, ni a ningunismo, pero que privilegie la posibilidad de encontrar las soluciones adentro de la Argentina. No viene en un envase con una etiqueta de afuera. Ya probamos, y de hecho la última vez que probamos fue en 2008,
en 2018, cuando le fuimos a decir al FMI, che, sacame de este lío, decime cómo se hace. Cuando fuimos a pedir que el diseño del programa económico te lo escriban afuera, el resultado es el que conocemos todos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por las explicaciones. Le doy la palabra a Miguel. Gracias, Matías. Bueno, mira, Matías, la verdad que nos has enriquecido mucho con toda tu charla, toda tu información. Comparto un montón de las verdades que dijiste. Cuando hablas del hambre, claro que sí, los que más sufren son nuestra gente en esta pandemia, con un terrible hambre que están pasando. Comparto un montón de cosas, pero lo que rescato es lo que vos dijiste un par de veces de la reconstrucción que nos espera a todos nuestros habitantes de la República Argentina. De eso se trata. Tenemos que estar preparados para la reconstrucción que tenemos que enfrentar cuando termine esta pandemia. Así que muchas gracias en nombre de UTEDIC, muchas gracias de toda nuestra gente, tu tiempo. Sabes que la puerta de nuestra casa está abierta para lo que precises, y tenemos que estar juntos reconstruyendo este país. Gracias a todos ustedes. Gracias.